Eso, les pedimos a todos los asistentes, por favor, tomar sus asientos y colocar sus teléfonos en modo silencio a partir de este momento por respeto a los conferencistas. A continuación presentamos el conversatorio Eficacia en las medidas transitorias de insolvencia por la coyuntura internacional, por la cual le damos la bienvenida a los doctores Steven Carman, a la juez Elizabeth Stone, al doctor Francisco Reyes Villamizar, abogado de la Universidad Javeriana y máster en leyes de la Universidad de Miami. También se tituló en Humanidades en la Universidad de Lisboa, Portugal. Se desempeñó como superintendente de sociedades de Colombia. Es profesor visitante en la Universidad Estatal de Luisiana, en la Universidad Católica Argentina, Universidad de Angola y la Facultad de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Asimismo, es director del posgrado de Derecho de Sociedades de la Universidad Javeriana. Fue coordinador del Ministerio de Justicia para la Reforma al Código de Comercio y ha formado parte de la delegación de Colombia ante UNCITRAL. Este conversatorio será moderado por la doctora Hitbegui Arango, abogada y especialista en Derecho Financiero de la Universidad del Rosario. Cuenta con una maestría en Derecho de los Negocios e Insolvencia de la Universidad de California y está admitida como abogada en Colombia y el estado de Nueva York. La doctora Susana es Insol Fellow y hasta diciembre de 2021 fue la superintendente delegada de procedimientos de insolvencia en la Superintendencia de Sociedades de Colombia. Representó a la República de Colombia ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil y Grupo de Trabajo 5. Ha recibido importantes premios y reconocimientos, incluyendo 40 menores de 40 del American Institute del año 2020, también 40 menores 40 del Global Review y 40 menor 40 para el año 2022, y fue galardonada como la Mujer del Año en Reestructuraciones del 2022. No siendo más, doy paso a este conversatorio. Muchísimas gracias y muy buenos días. Gracias al Instituto por organizar este evento y muchas gracias a estos maravillosos panelistas que tenemos hoy. Ustedes ya pudieron escuchar un poco de lo que nos tenía para compartir la... Lo siento. No pasa nada. La juez Stong, pero no queríamos que ella viniera acá y solamente escuchar una parte, porque la verdad tiene muchísimo más que contarnos. Entonces, este conversatorio está organizado para las personas que necesiten la traducción. Están disponibles los aparatitos estos. Y vamos a llevarlo en los dos idiomas en la medida en que va funcionando. Entonces, doctor Reyes, le agradezco que por favor proceda con su presentación. Muchas gracias, Susana. Un saludo muy especial a la juez Stone. Realmente estamos muy complacidos con su presencia en Colombia. Nos ha encantado realmente su conferencia y desde luego una gratitud muy especial al Instituto y particularmente al doctor Luis Fernando Alvarado por esta invitación a dirigirme a un público tan especial donde evidentemente no solamente son grandes juristas, sino que muchas caras conocidas, muchos amigos, muchos colegas de muchísimos años, de manera que no hay nada más satisfactorio para mí que estar acá presente y poder conversar un rato con ustedes. Y desde luego lo que hemos escogido para el panel de hoy, debido a la presencia de estos invitados internacionales, es hablar un poco de la insolvencia transfronteriza, cómo ha funcionado en Colombia, cuál es el marco normativo existente. Seguramente muchas de las cosas que voy a decir
son bastante simples, ustedes ya las conocen, pero me parece que son importantes para suministrar un contexto general a lo que está ocurriendo en la actualidad y lo que puede ocurrir en el futuro, porque si bien en Colombia ha habido muy pocos casos de insolvencia transfronteriza, realmente si se compara el porcentaje de casos de insolvencia transfronteriza con los casos de insolvencia local o doméstica, pues realmente el porcentaje es casi que insignificante, en parte porque estos procesos solamente se dan en compañías de gran dimensión. Son, por ejemplo, procesos muy socorridos por las aerolíneas y de hecho en Colombia hemos tenido varias compañías que han tramitado procesos internacionales de insolvencia, como en el caso de Avianca, el caso de LATAM, que pues tuvo operaciones o tuvo procesos de insolvencia tanto en los Estados Unidos como en Chile, como en Colombia, y otros procesos de grandes compañías, como por ejemplo el caso de Pacific, que vamos a mencionar también más adelante, para ver un poco las especificidades de esos casos. Lo que es bien interesante también antes de continuar es contarles que esos procesos pueden ser con cooperación de la Superintendencia de Sociedades como juez local en procesos en donde el foro principal está en el exterior, o sea, donde el centro principal de intereses de la compañía se ha ubicado en un lugar diferente, y también procesos de insolvencia en los cuales el foro principal está en Colombia y se pide la cooperación de autoridades en el exterior con el propósito de que reconozcan el proceso y le den también amplias facultades al llamado representante extranjero de la insolvencia principal en países que están por fuera de Colombia, que esto realmente ha sido una cosa bien interesante porque le ha permitido, por ejemplo, a un liquidador colombiano recuperar activos por fuera del país en procesos muy complejos donde hay deudas muy significativas, insolutas y sin cuyos activos extranjeros no se habría logrado un resarcimiento adecuado. Y hay algo que es supremamente interesante en este ejercicio de la insolvencia transfronteriza, que es la permanente interacción de sistemas jurídicos disímiles, no solamente desde el punto de vista legal, de idiomas diferentes, como vamos a tener en este panel que sigue en este momento, de culturas jurídicas distintas, de formas de ver el derecho distinto y también, desde luego, como lo vamos a ver, particularmente en el caso de Estrabal, de distintos grados de eficiencia del sistema judicial. En los Estados Unidos yo recuerdo, porque participé muy activamente en el primer proceso, por allá en el año 2003 tal vez, el proceso fue presentado un domingo a las 3 de la mañana a través de una petición enviada electrónicamente. Y los abogados americanos nos comunicaron que al día siguiente ya la compañía estaba totalmente protegida, es decir, los aviones de la compañía que podrían haber sido embargados o habrían podido ser retenidos por los arrendadores en el momento en que aterrizaran en un aeropuerto estadounidense, por ejemplo en Nueva York o en Miami, pues a partir del día siguiente, es decir, después de que se presenta la solicitud a las 3 de la mañana, la protección temporal o la protección provisional se dio de manera automática. En cambio, estábamos conversando durante el desayuno sobre el reconocimiento de un procedimiento en Panamá, de un proceso colombiano en Panamá, que tardó un año en ser admitido o ser reconocido finalmente por la justicia panameña. Entonces tenemos, diríamos, esta interacción entre sistemas judiciales con distintos grados de desarrollo, distintos grados de eficiencia, y eso resulta bastante interesante. Pero como decía antes, me parece que es fundamental tener un contexto general y por eso es por lo que yo voy a mencionar un poco qué es la insolvencia transfronteriza, cómo funciona esta ley modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, conocido como UNCITRAL por sus siglas en inglés, hablar de unos pocos casos que se han dado en Colombia y finalmente unas conclusiones. Y habría que comenzar por decir qué es la insolvencia transfronteriza. No es nada distinto de un proceso que se da cuando hay un deudor en dificultades que tiene activos o que tiene acreedores en países diversos. Es decir, cuando una compañía entra en un proceso de insolvencia y en el momento en que se produce esa insolvencia, debido a sus operaciones en distintas partes del mundo, pues resulta que tiene acreedores en distintos países o activos en varios países. Por eso es por lo que la insolvencia transfronteriza
se puede definir de una manera muy fácil simplemente por oposición a la insolvencia local, en la que obviamente los acreedores y los activos están en una sola jurisdicción. Y por supuesto, lo que suele ocurrir es que son compañías de gran dimensión, porque obviamente estamos hablando de sociedades que tienen operaciones multinacionales. Una compañía pequeña normalmente no está sujeta a esta clase de procesos, que dicho sea de paso son procesos muy costosos, porque implican la vinculación de asesores financieros, de asesores jurídicos en distintas partes del mundo, con tarifas que no suelen ser las más ventajosas, como ya lo mencionaba la juez Stong cuando estaba en su práctica privada. Y estas compañías de gran dimensión, cuando entran en un proceso de insolvencia con acreedores o activos en distintos países, pues obviamente procuran ver cómo resolver la situación de insolvencia y tener en cuenta los distintos sistemas jurídicos donde ocurre esa insolvencia. Y por supuesto, no todos los países tienen mecanismos de reciprocidad y de cooperación. Esa es la importancia de la ley modelo. La ley modelo establece realmente una posibilidad de tener un sistema armonizado, un sistema armónico de insolvencia que pueda aplicarse en los distintos países. Porque es evidente que las soluciones de derecho internacional privado que tradicionalmente se aplican cuando hay conflictos de leyes en el espacio o en el tiempo, pues no resultan siendo completamente adecuados a un proceso de esta naturaleza. Por ejemplo, puede haber una gran lentitud. Por ejemplo, se pueden requerir mecanismos de exequatur, que son reconocimientos de decisiones judiciales en el exterior, lo cual puede tomar muchísimo tiempo. Y desde luego las formalidades que rodean a los procesos y las formalidades de estos reconocimientos pueden ser realmente muy complejos. Y por eso se han establecido, diríamos académicamente, dos escuelas de pensamiento que tienen que ver con la insolvencia transfronteriza. Una que podríamos llamar de una manera muy simple territorialismo, que es la que además es más frecuente, en la que cada país reclama una soberanía absoluta sobre los deudores que presenten procesos en ese territorio y consecuentemente tanto los activos como los acreedores que están sujetos al trámite se rigen exclusivamente por las leyes de insolvencia propias de ese país. Esto que nos parece hoy algo un poco extravagante es lo que existía en Colombia antes de la ley 1116 del 2006. Y tal vez ustedes recuerdan que este capítulo de insolvencia transfronteriza solamente fue incorporado a partir de esta norma, pero antes de la ley 1116 realmente el sistema colombiano era un sistema completamente local donde no existía este sistema. Y después tenemos el problema del territorialismo, es que la única forma de resolver los conflictos de leyes en el espacio y en el tiempo es aplicando normas de derecho internacional privado, lo cual hace que los acreedores, por ejemplo, tengan que intentar acciones en distintas jurisdicciones y los activos están ubicados en distintos lugares. Los acreedores extranjeros pueden no ser notificados oportunamente. Ese es tal vez uno de los problemas fundamentales del territorialismo, que no hay una obligación efectiva de notificación por fuera del territorio en el cual cursa el proceso de insolvencia, y eso da lugar a una gran incertidumbre para los acreedores, para los inversionistas, y a una falta de capacidad de predecir lo que va a haber en un litigio de esta naturaleza. Y esto desde luego puede dar lugar también a conductas oportunistas, particularmente por parte de los acreedores, porque por ejemplo, si la orden de suspensión de procesos ejecutivos solamente se da en el territorio en el cual se lleva el único proceso vigente, pues los acreedores van a correr, van a llegar a una competencia, diríamos como un rally para tratar de ejecutar y embargar todos los activos posibles en las distintas jurisdicciones distintas a la principal. Y desde luego los deudores también pueden aprovecharse de la falta de coordinación internacional para disponer de los activos o para hacer pagos, por ejemplo, sin observancia de las prelaciones legales crediticias o por fuera del proceso o por fuera de las órdenes del juez principal. Y desde luego la teoría territorialista se opone una corriente que es la contraria, que podríamos llamar el universalismo, que consiste en que todo el proceso de insolvencia, independientemente de dónde están los activos y los acreedores, se administra bajo
la égida o bajo el control específico de un mismo régimen de insolvencia. Hay un juez que dirige el proceso, ya vamos a ver cómo funciona eso, y todos los otros jueces del mundo, de otros países, simplemente cooperan con este juez principal en los procedimientos que llamamos accesorios. Y desde luego ese juez principal es el que controla, por ejemplo, si se trata de una reorganización, la forma en que la fórmula se va a aplicar, la fórmula como se van a distribuir los activos o la forma como se va a liquidar la compañía en su momento. El universalismo implica, por supuesto, una cooperación y una coordinación entre distintos tribunales, y esto resulta bien interesante porque uno sí ha visto, por ejemplo, a la superintendencia hablando con jueces extranjeros para coordinar los procesos. Los acreedores, desde luego, son tratados de un modo equitativo porque todo el mundo tiene derecho a ser notificado, y evidentemente tanto en el foro principal como en los foros accesorios, pues se abre una oportunidad para hacerse parte en el proceso, y naturalmente la distribución de los activos se hace de manera equitativa y, por supuesto, en una forma mucho más eficiente y expedita de lo que ocurriría. La primera dificultad que surge, y diríamos que este es un asunto que ha sido objeto de discusión durante muchísimos años, es dónde debe cumplirse el procedimiento principal, porque evidentemente hay una gran cantidad de criterios para definir por qué razón un juez debería tener la jurisdicción principal y el control general del proceso y no otro. Y para eso la ley modelo de la UNCITRAL y la doctrina internacional sobre la materia se ha ingeniado un concepto que se llama en inglés COMI, que es el Center of Main Interests, o el centro de los intereses principales de la compañía, que implica desde luego que donde esté ese centro principal de intereses se va a llevar a cabo el proceso principal, y todas las demás jurisdicciones donde haya activos o donde haya acreedores de este mismo deudor pues van a tener que someterse como procesos accesorios a lo que ese juez principal establezca. ¿Cuáles son los criterios para definir el centro principal de intereses? Ustedes dirán, por ejemplo, en el caso de Avianca, ¿cómo logra un juez de Nueva York tener competencia para resolver un asunto de una compañía que tiene su operación principal en Colombia, su sede social en Colombia, su domicilio social en Colombia, su junta directiva se reúne en Colombia? ¿Cómo se establece que esa aerolínea puede tramitar un procedimiento principal de insolvencia en los Estados Unidos? Pues aquí ven ustedes en esta especie de árbol de decisiones, la sede social puede ser un criterio, es decir, el lugar donde se reúne la junta. Otra puede ser el domicilio del deudor, tal como está establecido en los documentos constitutivos de la compañía. Otro puede ser el lugar donde están los principales negocios de la compañía. Otro es el lugar para la resolución de conflictos que se haya pactado voluntariamente entre las partes, por ejemplo. Y otro, entre todos los anteriores, que suele ser muy utilizado, que es aquel lugar donde están ni siquiera la mayoría de acreedores, sino los acreedores que en cuantía de sus deudas representan la mayor parte del pasivo social del empresario sujeto al trámite de insolvencia. Entonces, por ejemplo, en el caso de Avianca en el año 2003 era evidente que Avianca tenía una operación crediticia, un endeudamiento enorme en los Estados Unidos con unos tenedores de bonos que había emitido el Banco de Nueva York, y consecuentemente la cuantía de ese crédito, sumado al hecho de que tenía rutas que cubrían varios destinos en los Estados Unidos, el hecho de que las tarjetas de crédito tenían recaudos en ese país, pues hizo que el juez considerara evidentemente que había todos los factores de competencia suficientes para tramitar el proceso. Veamos cómo se resuelve este tema a partir de la ley modelo de UNCITRAL, que yo creo que es el instrumento más importante, porque hay que decirlo, existen otros modelos también de insolvencia transfronteriza, por ejemplo en la Unión Europea, pero yo diría que este estatuto es el que ha sido más exitoso de todos. Y lo primero que hay que decir, para quienes no conocen a esta comisión, esta es una comisión, la 7ª comisión de las Naciones Unidas, fue fundada en los años 60 y tiene por objetivo tratar de armonizar
el derecho internacional de los negocios a partir de las pautas o de las prácticas más avanzadas, y para ese efecto UNCITRAL es una especie de congreso, hagan de cuenta un congreso que expide algunas normas vinculantes y otras que son puras recomendaciones. Normas vinculantes como convenciones, por ejemplo la Convención de Viena en materia de compraventa internacional de mercaderías, que ha sido exitosísima y adoptada por muchos países y que tiene fuerza vinculante en la medida en que los países adhieren a la convención y expiden leyes implementando esas convenciones, pero también hay leyes modelo, hay guías legislativas y hay recomendaciones y hay cláusulas tipo, y todos estos instrumentos de UNCITRAL solamente pretenden ayudarle a los legisladores de los distintos países del mundo, particularmente a los países en vías de desarrollo, a desarrollar disposiciones jurídicas internas que puedan estar acordes con las mejores prácticas jurídicas, comerciales, en el momento en que esas normas se expiden. Y en ese mismo contexto se expide precisamente esta ley modelo sobre insolvencia transfronteriza en el año 1997, y posteriormente se expide además una guía legislativa para su expedición y puesta en marcha en el año 2013, y lo que hace esencialmente esta ley modelo, para no entrar en demasiados detalles, es simplemente establecer un tratamiento de la crisis financiera de compañías que tienen activos o acreedores en más de un país. El éxito de esta ley ha sido gigantesco, y recordemos, esta no es una ley en sentido formal, ni material tampoco, es simplemente una recomendación normativa que puede ser implementada total o parcialmente para los países. Entre los 47 países que han implementado o puesto en marcha la ley modelo de UNCITRAL en materia de insolvencia transfronteriza, pues tenemos acá unos bastante importantes: los Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Sudáfrica, Australia, Japón, Colombia. Panamá lo menciono porque Panamá, en uno de los casos que vamos a ver, es protagonista también de estos casos. Y diríamos que hay tres hipótesis básicas para la aplicación de esta normativa. El primero, que el deudor tenga activos en varios países. En segundo lugar, el deudor tenga acreedores por fuera del fuero principal. O el tercero, que también es bien interesante, es que se hayan admitido procesos de insolvencia en varios países de manera simultánea. Los principios son muy simples. Se dice la ley modelo que los estados deben cooperar, vamos a mirarlos acá rápidamente, con los funcionarios de insolvencia de otros países respecto de procesos principales o accesorios, y no deben tratar inequitativamente a los acreedores extranjeros. Diríamos que estos son como las dos pautas básicas que subyacen al régimen jurídico de UNCITRAL. Obviamente, como todas las leyes modelo que produce la Comisión para las Naciones Unidas, de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, procura que se armonicen las mejores prácticas sobre la materia, facilitar la coordinación del proceso y procurar un tratamiento que sea justo para todas las partes. Ahora, ¿en favor de quién está diseñada esta ley? Y aquí normalmente, cuando uno habla de insolvencia, se habla de jurisdicciones que son más amistosas para el acreedor, otras que son más amistosas para el deudor. Diríamos que la Comisión ha procurado, y así lo ha promulgado, que exista un equilibrio suficientemente adecuado entre la situación de los deudores y la situación de los acreedores, es decir, que no esté desbalanceada la ley a favor de alguno de ellos. Los propósitos: primero, que haya una cooperación entre los tribunales. Esto sí que es importante. Y yo diría, y se lo vamos a preguntar un poco a la juez Stong más adelante, pero a los jueces les gusta cooperar, a los jueces les gusta cooperar internacionalmente. Me parece que hay como una actitud muy propicia a esa clase de cooperación. Les parece una cosa interesante. Las veces que yo me he aproximado a jueces que hacen esta clase de trámites, siempre lo ven con muy buenos ojos, porque tal vez hay un incentivo esencial, y es que es algo muy interesante y es algo atípico. Se sale de la rutina normal del funcionario judicial el hecho de poder dialogar con autoridades de otras jurisdicciones, de otros países seguramente distantes y lejanos, sobre temas que son desde luego muy, muy interesantes.
obviamente se procura que se mantenga la empresa en marcha, o sea, el principio de conservación de la empresa, tal como lo conocemos en las reglas generales de insolvencia, también subyace a este sistema. Se busca que haya seguridad jurídica, o lo que los anglosajones llaman predictability, que es como que las decisiones judiciales puedan anticiparse y las partes puedan contar con precedentes o con una capacidad de predecir el futuro de las decisiones judiciales. Se quiere obtener el mayor valor posible de los activos, y algo en lo cual la juez Stong enfatizó muchísimo, y ella lo llama muy adecuadamente case management, que es una administración eficiente del caso de insolvencia dentro de la gran complejidad y dificultad que implica tener activos y acreedores en distintos países. Estos trámites suelen ser bien complicados. Estaba conversando también en la pausa de café sobre el caso de LATAM, por ejemplo, que tiene dificultades enormes porque tiene parte de su problema en Nueva York, parte de su problema en Santiago de Chile, parte de su problema en Colombia, y obviamente la coordinación de estos distintos foros se hace bastante compleja. Ahora, para que la ley modelo funcione, debe ser implementada de una manera sustancial, es decir, quiere decir esto que hay que tomar la mayoría de las normas que están previstas. Cada país, y esto es lo que ocurre siempre con las leyes modelo, tiene el derecho de adaptarla a su propia terminología, a su propio lenguaje, dentro del contexto normativo específico del sistema, si es un sistema de la tradición anglosajona, del common law, o si es un sistema del civil law, que es la tradición civilista. Cada país tiene, repito, en el momento de hacer la transposición de esa ley modelo a su sistema interno, tiene una amplia latitud para definir la forma como esa ley se va a incorporar en su sistema normativo interno. Pero desde luego, si se modifica demasiado, seguramente no tendrá los efectos que se propone. No procura la unificación de las leyes de insolvencia. Y aquí hay un aspecto que para el derecho comparado resulta muy interesante, que es la diferencia entre armonizar y unificar. No se trata de llegar a un lenguaje idéntico, se trata simplemente de que haya una comprensión recíproca entre distintos sistemas jurídicos. No se exige una reciprocidad y, desde luego, y esto ya lo mencionó la juez Stong, y me parece que es uno de los puntos más interesantes, y ella lo mencionó como algo que es bien llamativo, es que tiene un origen internacional y consecuentemente se espera que sea interpretado a la luz de ese origen internacional de la normativa. Es decir, es bien curioso, es pedirle a un juez que actúa localmente bajo su propia legislación y con las pautas propias de su sistema jurídico, que se salga de esa caja y que trate de pensar en un escenario donde hay partes en distintos lugares del mundo y donde hay distintos sistemas jurídicos. Entonces, UNCITRAL frecuentemente en sus leyes modelo menciona esta idea de la interpretación internacional de las normas para que el juez sea flexible, para que el juez entienda que no puede actuar de una manera tan rígida. Después se lo vamos a preguntar también a la juez Stone cómo lo ve ella, pero yo diría que hay una cierta flexibilidad que no existe en el sistema local. Hablaba hace un momento con el doctor Nicolás Polanía cuando se tramitó el caso de Pacific en la Superintendencia de Sociedades, y las medidas que él tomó son distintas de las que normalmente se recomendarían en un proceso de insolvencia, y tomó medidas distintas por la naturaleza internacional que tiene o que tuvo ese proceso, que por cierto fue tremendamente exitoso. Obviamente la insolvencia transfronteriza puede ser por vía de reorganización o puede ser por vía de liquidación, independientemente del nombre que se le dé en cada país. Lo importante es que se trate de un proceso de naturaleza colectivo. Por eso, y aquí hay que hacer una defensa acérrima del caso de Estrabal,
El caso de Estraval es un caso de intervención por captación ilegal de recursos del público. Sin embargo, ese es un proceso concursal también, entre otras cosas porque las leyes de intervención remiten específicamente a la Ley 1116 del 2006 para los efectos del proceso liquidatorio de la compañía o de las compañías que han sido intervenidas. Entonces, cuando se hizo la solicitud de reconocimiento del caso de Estraval ante la justicia norteamericana, pues obviamente se caracterizó como un proceso liquidatorio de carácter concursal, un proceso de insolvencia, a pesar de que el origen del proceso era una actuación ilícita, un fraude, una captación ilegal de recursos del público. Y naturalmente, tanto la sociedad como los activos quedan sujetos a las órdenes que imparta el tribunal. Características básicas: es un fácil acceso a los tribunales, diríamos que se designa un individuo que se llama el representante del proceso extranjero. Y ese representante del proceso extranjero es un personaje que es nombrado por el tribunal y que tiene la capacidad de actuar frente al juez extranjero y pedirle prácticamente lo que le pediría al juez principal. Por ejemplo, le puede pedir que impida procesos de ejecución, le puede pedir que persiga ciertos bienes, que ejecute ciertos bienes, que embargue ciertos bienes, que impida que un contrato de ejecución sucesiva sea terminado anticipadamente, entre otras solicitudes que perfectamente puede formular el representante extranjero. Lo que hace ese representante inicialmente es pedir el reconocimiento, le pide al juez del país accesorio que reconozca que se está tramitando una insolvencia transfronteriza y consecuentemente que empiece a cooperar con el tribunal extranjero. Y le pide también una orden para que se suspendan las ejecuciones, lo que se conoce en la terminología anglosajona como el automatic stay, que es la imposibilidad de continuar procesos de ejecución, y que se den unas ciertas medidas preliminares o provisionales que garanticen que el proceso de insolvencia va a poder funcionar adecuadamente. Y desde luego hay una comunicación directa, no solamente entre los tribunales, sino también puede haber una comunicación entre los tribunales y los representantes extranjeros que hubieran sido designados. Para poner un ejemplo, aquí, porque las aerolíneas frecuentemente tramitan esta clase de procedimientos, la suspensión de ejecuciones impide, por ejemplo, que los arrendadores paralicen la flota de aviones de la compañía con efectos liquidatorios inmediatos. Se puede, y normalmente se hace, en el primer día pedir que los pequeños proveedores, aunque sean anteriores al concurso, sean pagados. Creo que la ley 1116 también lo permite acá. Los contratos de ejecución sucesiva normalmente pueden darse por terminados anticipadamente sin que haya que cubrir la indemnización contractual original. Diríamos que hay una posibilidad de mitigar el perjuicio que se causa. La negociación se hace en un foro centralizado y todos los acreedores, una vez, como suele ocurrir en todo proceso concursal, quedan sometidos de acuerdo con el plan de reorganización que haya sido aprobado. Las etapas básicas son la petición, la notificación a los acreedores, a los distintos demandantes en procesos en curso, luego una protección transitoria que implica imposibilidad de ejecuciones contra el deudor y que implica todas las demás medidas normales que surgen con la admisión del procedimiento, y finalmente el reconocimiento del proceso extranjero, que permite, no vale la pena ahondar en este tema, todas estas medidas de ventas de bienes, de embargos, acciones revocatorias, usos de activo como garantía para obtener un apalancamiento posterior, un crédito posterior, etc. El Tribunal del Proceso Principal controla el trámite y los demás tribunales, como lo he dicho reiteradamente, lo que hacen es cooperar con ese Tribunal Principal. Algunos casos que se han dado en Colombia, y vamos a ver que son, a pesar de ser casos de insolvencia transfronteriza, no todos se han tramitado bajo la ley modelo o bajo las pautas que regulan en nuestra ley, la ley modelo de UNCITRAL. Avianca ha tenido 2 procesos de insolvencia transfronteriza. El primero, iniciado en el año 2003, en el que se sometieron 2 compañías, la compañía matriz en Colombia, Avianca, y una subordinada que Avianca tenía en el estado de la Florida.
entraron en un proceso del capítulo 11, o sea, reorganización en bancarrota, ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. En ese procedimiento hubo una particularidad bien interesante. Nadie pidió la admisión de un trámite en Colombia, es decir, el proceso se llevó exclusivamente en los Estados Unidos, entre otras cosas porque cuando ese proceso se inició no estaba vigente la ley 1116 y consecuentemente no existía un régimen de insolvencia transfronteriza. Entonces, ¿qué hizo la compañía? Logró de alguna manera negociar con los acreedores en Colombia para que no iniciaran acciones ejecutivas con la compañía, y al haber considerado que el centro principal de intereses estaba en los Estados Unidos, se pudo llevar todo el proceso en ese país y llegar a un acuerdo que finalmente dio lugar a la recuperación de la compañía. En el segundo proceso de Avianca, que se dio hace apenas un par de años, se hizo exactamente lo mismo. Es decir, el trámite se cumplió exclusivamente en los Estados Unidos. En el caso de Pacific, tenemos algo aquí también bien interesante. El proceso principal se cumplió en Canadá, y esto es bien interesante porque Pacific tenía la matriz de la compañía en Canadá, emisión de obligaciones en Estados Unidos, en Nueva York particularmente, y la operación principal de la compañía en Colombia. Entonces, aquí también hubo que, estas personas hicieron una interpretación bien creativa para determinar que el foro principal estaba en Toronto, en Canadá, y que desde allí se iba a controlar tanto el proceso que se llevó en Nueva York como el proceso que se llevó en Colombia. Cuando la solicitud se hizo ante la Superintendencia de Sociedades, los recibimos acá en la entidad. El doctor Nicolás Polanía, que era el superintendente delegado, estuvo de acuerdo en que concurrían todas las circunstancias para que se hiciera el reconocimiento, pero una vez que fue reconocido el proceso, adoptó una medida cautelar, una medida preventiva, completamente atípica, innominada, que fue más o menos congelar los flujos de caja en un valor relativamente importante, $1 billón, para que no hubiera ningún problema con los acreedores colombianos. Es decir, lo que hizo el doctor Polanía fue mantener retenidos unos recursos muy significativos a órdenes del juez, que era la superintendencia, por supuesto, mientras la compañía comprobaba que los acreedores principales, que estaban en este caso sí en Colombia, iban a ser satisfechos íntegramente. Entonces, repito, este fue tremendamente exitoso. Y finalmente tenemos el caso de Straval, de Estrategias en Valores, que fue una captación ilegal. Se inició el proceso de liquidación por intervención en Colombia, y ese proceso de insolvencia fue presentado por el representante extranjero nombrado por la superintendencia en 2 tribunales distintos que habían adoptado reglas de insolvencia transfronteriza. El primer caso fue en un tribunal en la Florida. Este es un facsímil de la orden, es el primer caso en la historia colombiana en que un tribunal de los Estados Unidos admite un proceso colombiano como proceso principal, y el representante extranjero, que fue nadie menos que nuestro jefe máximo, el doctor Luis Fernando Alvarado. El doctor Alvarado fue quien llevó a cabo todos estos trámites y logró recuperar más de $1 millón en activos que estaban en ese país. Como decía, ese proceso tuvo una admisión provisional en 48 horas. Se logró una cooperación, un diálogo muy fluido con el juez en la Florida. Se reconoció al doctor Alvarado y se le permitió hacer embargos, persecución de bienes, etc. Y finalmente el proceso fue reconocido en Panamá, pero ese sí, en lugar de 48 horas, se tomó 1 año porque los jueces no conocían bien la ley de insolvencia transfronteriza, no habían creado el juzgado específico que se preveía en la ley, entonces todos decían que no tenían competencia y se rebotaban el caso de unos a otros, hasta que al fin, a través de un abogado muy eficiente y con evidentemente
una serie de acciones de amparo, que son tutelas, se logró que el proceso fuera finalmente admitido y se recuperaron algunos activos también en Panamá. Dicho eso, concluiría simplemente diciendo que es bien interesante conocer este régimen. Yo creo que en el futuro, en la medida en que se produzcan crisis empresariales de compañías de gran dimensión, va a haber cada vez más casos de insolvencia transfronteriza, particularmente compañías que tienen activos en distintas jurisdicciones, acreedores, y por supuesto habrá que tener en cuenta el reto principal de estos trámites, que es su altísimo costo. Yo diría que la gran ventaja de la forma como fue implementado la ley de insolvencia transfronteriza en Colombia, y que es obviamente propiciado por las propias pautas de la CENUDMI, pues tiene que ver con el hecho de que no es obligatorio abrir el proceso. Entonces, hay un caso, por ejemplo, en este momento, en el cual se nombró un representante extranjero para que, si se considera necesario, pida el reconocimiento ante la Superintendencia de Sociedades. Pero no hay obligación de iniciarlo. En la medida en que los acreedores estén tranquilos y se paguen los créditos de acuerdo con los órdenes de prelaciones crediticios, no es obligatorio acudir al trámite. Entonces, el trámite puede usarse en ciertos casos. Ahí acabamos de mencionar algunos. El de LATAM es uno clarísimo, el de Pacific es otro, el de Extraval, sobre todo cuando se requiere la suspensión de procesos de ejecución contra el deudor. Y hay otros, muchos casos, el de Avianca en 2 ocasiones consecutivas, en donde el deudor prefiere mantener el caso solamente en una jurisdicción, en este caso Nueva York, y no acudir a otros sistemas. De modo que tenemos un sistema bueno, y yo diría que de la ley 1116 es de las pocas partes que se salvan. El resto creo que se deben modificar conforme a lo que Susana nos va a explicar más adelante. Entonces, reitero mi agradecimiento enorme a todos ustedes, en especial al doctor Alvarado por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Reyes, por tan completa exposición. El tema de la insolvencia transfronteriza no solamente en este momento resulta relevante por la cantidad de procesos que se pueden presentar. De hecho, en Colombia no hemos recibido todavía tantos, pero recientemente el Banco Mundial también publicó el impacto que tienen los procesos de insolvencia en la recuperación de las empresas. Es decir, tan importante es tener un buen sistema recuperatorio como un sistema de generación de empresas. De hecho, en el estudio que hace el Banco Mundial, durante la pandemia, más del 90% de los países generaron reformas a su régimen concursal, más del 90% de los países. Uno podría pensar que, digamos, fue una oportunidad de actualizar los regímenes, pero también lo que estamos viendo es que muchas de estas reformas parece que deberían implementarse de manera permanente. De hecho, lo que dice el Banco Mundial es que alrededor del 58% de las medidas implementadas durante la pandemia pronto están cercanas a expirar o a terminar, y que en ese sentido se necesitan reformas para evitar que la crisis empresarial se pueda contagiar al sistema financiero, porque tampoco se puede esperar, como decía el doctor Reyes, otra oleada. En Colombia tenemos algunas estadísticas informales que se pueden, digamos, construir con la información pública, y es que más o menos de los procesos creados por el decreto 772, que son los de las pequeñas insolvencias, digamos que representan más o menos el 60% de los procesos. Con eso parecería que entonces sí hay una masa crítica interesante que debe ser atendida con una norma especial. Y hace un momento hablaba con la juez Stong que en Estados Unidos también se prorrogó la vigencia de la norma para las pequeñas empresas. No se ha implementado de manera permanente, pero se prorrogó. Y adicionalmente, pues los procesos tienden, o hay digamos, una tendencia a desjudicializar muchas de las etapas. Y esto lo podemos ver en Colombia con los procesos de negociación de emergencia, con los procesos de mediación. Y hace un momento también hablaba
con una persona que ha sido bastante usuaria de los procesos de mediación y le han resultado muy exitosos. Tal vez estas medidas toman un tiempo en implantarse en la cultura, pero vemos que la tendencia internacional también es a tenerlos de manera permanente. Entonces, volviendo a estos temas de cooperación y cómo las cortes pueden comunicarse más fácilmente, además de la ley modelo que nos contó el doctor Reyes, se han desarrollado algunas guías. Está el GENE Guidelines, que es digamos, un resumen o una recopilación de las mejores prácticas entre los jueces para comunicarse. Y yo quisiera saber si la juez Stong ha tenido la oportunidad de utilizar los GENE Guidelines y qué tan importantes son, si ya existe la ley modelo incorporada en el sistema o no. Thank you. Back to English. Sorry. Bueno, Uh, regresamos al inglés. You know, I spoke and Bueno, you've just yo heard hablé y both ustedes, from me Susana escucharon, and from bueno, ustedes Francisco escucharon por about parte the de Susana y de Francisco acerca de la importancia de los diferentes tribunales que están en el mismo caso. Ustedes se pueden imaginar que esto da pie a una necesidad para que los diferentes juzgados se puedan comunicar, ¿no? Y ustedes imagínense también que ustedes necesitan un marco, tanto el tribunal lo necesita y los abogados necesitan saber que está ahí, porque que haya una comunicación entre los diferentes tribunales, ¿no? Para que se dé. Entonces podemos ver que en octubre de 2016 se reunió un grupo, ya se conocían, y en este caso generó las guías para las guías GENE, coordinados a través de esta Corte Suprema de Singapur, guías escritas para poder tener el marco para que las cortes puedan tener estas comunicaciones entre los diferentes tribunales, en esta manera que funcione para los tribunales, que los tribunales se sientan cómodos y que los abogados también se sientan cómodos. En este tipo de situación no es el momento de improvisar. Así que, de cierta manera, el tener esta herramienta dentro de la caja de herramientas es algo que se necesita hacer lo necesita tener antes de que lo use, porque cuando lo tenga que usar va a ser muy tarde. El poder generar algo que sea claro y que se pueda confiar y que los abogados sientan confianza y que los tribunales se sientan cómodos de que eso no va a afectar el proceso. Por tanto, las guías GENE han sido aprobadas, han sido interpretadas en muchos idiomas, son fáciles de encontrar, son fáciles de usar y la verdad es que son bastante sencillas, pero eso seguramente es lo más difícil y lo mejor, que son sencillos, ¿no? Ellos seguramente pienso que se han debatido más de lo que se han usado, porque la verdad es que no hay mucha necesidad de usarlos, pero su importancia es que están ahí cuando se requieren. De pronto no es como un extinguidor, ¿no? Porque eso es una analogía no productiva, porque nadie debería quemarse, ¿no? Pero ellos eran el producto de asesorías jurídicas y de jueces. Bueno, yo aún no las he usado, pero si yo las necesito la semana entrante, yo sé que están ahí. Es interesante que no fueron escritas en una tabula rasa, ¿no? Como había sido antes, sino sin esfuerzos colaboradores de entidades internacionales, incluido el Instituto, la III, que es el Instituto de Insolvencia Internacional, ¿no? Que esto permitió generar unas guías de información entre diferentes tribunales y esto nos llevó al próximo nivel, que es un proceso concebido y coordinado a nivel judicial. Vamos a hacerlo en inglés porque es más fácil. Can you give us any examples? Acerca de este tipo de guías, cómo funcionan. Bueno, de manera general, se establece un marco para que los tribunales puedan comunicarse de una manera
sin que los abogados estén en la comunicación, y de manera general para que esas comunicaciones respondan a temas que se identifican, que se identifican a los abogados, y el enfoque principal tiende a ser la coordinación de la administración de casos. No es que piensas acerca de la tasa de interés, no ese tipo de cosas, no. Es cómo poder ayudar a nuestros dos casos. Imagínense que usted es un juez y yo soy el otro. ¿Cómo podemos coordinar cómo se mueven hacia adelante de una manera que sea productiva y poder responder y que se pueda manejar directamente entre los tribunales? Otra manera puede ser para que los abogados tomen posiciones y debatan en un tribunal, y que así debe ser, y que el tribunal tome decisiones, y que el abogado que se sienta más satisfecho con el resultado se los presente al próximo tribunal. Ustedes pueden ver qué tan poco productivo esto puede hacer. Así que eso sería el tipo de ejemplo en abstracto, la coordinación de los aspectos prácticos de la administración de los casos, de las decisiones que en un caso pueden afectar otro caso, y que el poder hacer los registros, la coordinación de las decisiones, ese tipo de cosas es algo que se haga de la manera más efectiva y eficiente y apropiada, ¿no? Y yo quiero decir algo acerca de la eficiencia. Yo pienso que la manera más eficiente de limpiar mi cocina no es la manera más eficiente para poder yo administrar un caso, porque hay tantas cosas que son importantes. Pronto hacerlo rápido puede no ser lo mejor, pero tan rápido como puede ser, respetando todas las necesidades de las partes en el proceso. La verdad es que es el objetivo. La compañía que se puede organizar de manera exitosa en 3 meses o en 60 días, algo así. Pero se puede perder si el proceso toma un año o incluso un año. Así que tenemos que pensar en eso. Debe ser el objetivo de todos, ya sea si usted es el acreedor de primer nivel, todos, debe ser el objetivo de todos que este caso tenga la mejor oportunidad para poder alcanzar el mejor resultado posible en el menor costo posible y tan pronto como sea posible, ¿no? Muchas gracias, juez. ¿Y por qué creen ustedes? Y bueno, nosotros hemos visto recientemente, especialmente en el caso de las aerolíneas, ¿por qué creen que los Estados Unidos es una jurisdicción tan atractiva para poder iniciar un capítulo 11 y luego buscar el reconocimiento en los países donde seguramente se esperaba que se hiciera el proceso de insolvencia? ¿Por qué cree que las leyes de Estados Unidos y la jurisdicción de Estados Unidos, especialmente Nueva York y Delaware, son tan interesantes para los países latinoamericanos? Y en este caso me refiero a las aerolíneas también, ¿no? Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que las personas en la mejor posibilidad para responderla son seguramente los abogados que toman las decisiones de dónde presentar el caso. Yo puedo decir de manera general, ¿no? Nosotros tenemos, en términos generales diría que tenemos mucha experiencia y somos bastante predecibles, o así creo yo. Nuestra ley se entiende bien, está bien desarrollada. Y bueno, es una jurisprudencia bastante extensa, así que en ese caso se puede tener la certeza como abogado, al asesorar a su cliente acerca de cuáles pueden ser los problemas que surgen y cuál puede ser la ley que gobierne. Si la oportunidad para ver usted tiene la oportunidad para ver los diferentes circuitos, la ley aplicable es diferente, y también ver, por ejemplo, a veces qué circuito aplica más hacia el segundo, el tercero o el quinto. Así que el tipo de cosas que le dicen a los clientes, cómo asesorar a sus clientes, incluido dónde debemos presentar este caso. Y todo es algo que se entiende bien en una jurisdicción de bancarrota de los Estados Unidos. ¿Eso quiere decir que sea el mejor de los casos? Yo no sé, eso lo deciden los abogados, pero eso significa que va a haber mucha información disponible y va a haber un alto nivel de predictibilidad acerca de lo que va a pasar primero y lo que va a pasar después. Y yo pienso que esos son factores positivos, y espero que todo
los tribunales sean un lugar adecuado para todos los casos que se pueden presentar ahí, pero los abogados necesitan asesorar a sus clientes de manera práctica. Quisiera preguntarte, ¿está funcionando? Sí. ¿Cuál es la duración promedio en tu corte, en la corte en Nueva York? Si tienes alguna estadística como para tener aquí un referente. Dios mío. El promedio de duración. ¿Desde qué momento? Desde la primera reunión de gestión de casos son 30 días. Eso se llama luchar contra lo hipotético. La duración promedio para la confirmación, no sé, estoy segura si tenemos esa información, pero con datos recientes tenemos que COVID ha cambiado la temporalidad. Bueno, debo decir que el COVID cambió todos esos tiempos. Algo Algunas cosas se hicieron más fáciles y otras cosas se hicieron más difíciles y más lentas. Yo pienso que si no vemos progreso en la definición y la propuesta de un plan consensuado dentro de los primeros 90 días, entonces hay algo que debemos mejorar en la gestión del caso para poder solucionar eso. Tengo muchos casos de negocios pequeños que están siendo afectados por eh, algunos programas de auxilios post pandemia. Todos están de acuerdo que el dinero que viene de esos programas, que aún es incierta en su precisión, pero es definitiva en el hecho que va a ser esto beneficioso. Entonces, quieren esperar esto. Entonces, en cada 60 días preguntan que si ya va a salir eso. Mis audiencias en Zoom están abiertas al público. Sería interesante si ustedes pueden venir y visitar. Tenemos también traducción. Ahí tengo una historia cuando un grupo de jueces asistió de muy lejos. Bueno, lo que vas a ver en el Zoom es que la primera pregunta que yo hago es algo como, ¿cómo están? ¿Cómo van? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa ahora? ¿Cuándo tienen un plan? Y yo debo decir que yo intento, me esfuerzo para cumplir esa meta en lugar de decir, bueno, veo que les está tomando mucho, entonces si el próximo mes ustedes no traen nada, entonces voy a archivar su caso. No creo que sea la manera. Juez, ¿cómo manejas la orden de los primeros días? Porque entendemos que en el capítulo 11 hay unas órdenes que se emiten en el segundo día. ¿Cómo manejas esas peticiones para que estén listas el siguiente día? Bueno, yo tengo 10 casos el mes pasado del capítulo 11. Eso no, esos son bastantes casos relativamente y en varios de ellos teníamos audiencias en el primer día. Esas se programan y se notifican muy rápido, 1 o 2 días, algo así. Y es necesario para que la empresa continúe haciendo ciertas cosas ahora que la compañía está en bajo capítulo 11. Significa que si la compañía necesita permiso para transferirse a un nuevo sistema financiero o cuentas bancarias y no cumplir con el requerimiento de cerrar todas las cuentas y abrir cuentas nuevas, para eso necesitan un permiso temporal por parte de la corte. Quizás estén en el proceso de negociar permiso para utilizar los colaterales asegurados. Necesitan permiso de la corte para que les dé ese consentimiento. Quizás no lo han negociado aún. Entonces traen una moción de aprobación temporal para el uso de las garantías de efectivo. Quizás
quisieran pagar algunas deudas antes antes de la petición. Eso es lo que sucede en los procesos de bancarrota. Pero ¿qué pasa si los trabajadores, el estatuto de bancarrota permite específicamente pagarle o pagar deudas o salarios hasta un límite por individuo, hasta cierto monto, porque eso es una inversión inteligente, es un balance, un equilibrio entre, por un lado, tener un proceso justo para todos los acreedores pre-radicación, incluyendo a los empleados, y el valor operativo de la empresa. Si los trabajadores no reciben sus salarios por el trabajo que han hecho y definitivamente se les debe dinero, ahí es donde está un buen, una buena inversión. Es el tipo de inversiones que crea valor. Hay mucha emoción, hay mucha ansiedad esos primeros días. Entonces ahí es donde aprovechamos para solucionar todas esas cosas. Hay un presupuesto, también hay mucha atención. Quizás necesitamos otra audiencia en 3 días después de que se radique el presupuesto revisado. Esa es una oportunidad de transparencia, de responder rápidamente. Es una manera también de que el caso empiece bien desde el inicio, porque yo aprovecho la oportunidad también para decir: dime por qué radicaron, cuéntenos por qué están radicando este caso ahora. Quizás algo esté a punto de suceder. Cuéntenme qué va a pasar en los primeros 30 días, cuándo podemos ver un plan. Yo sé que hasta ahora estamos empezando, pero ya lo estoy considerando, sé que ustedes también. Entonces, digamos, preparemos ese terreno. Muchas gracias. Ahora, volviendo a los asuntos transfronterizos, ¿qué tan necesario crees que es esta nueva ley modelo para el reconocimiento de decisiones que no están dentro de los procedimientos de insolvencia? Entiendo que esto no lo ha hecho ningún país, no lo ha promulgado en ningún país. ¿Has tenido algún caso de reconocimiento de decisiones o sentencias que no han sido parte de los procesos? Bueno, el reconocimiento de las decisiones vienen diferentes maneras. En mi tribunal sería una cuestión de ley local como punto de inicio, y la ley o el marco bajo el cual se hace la sentencia. Ya hemos considerado este tipo de asuntos y es un principio fundamental que el caso de reestructuración no sea una oportunidad para que sea un reabrir disputas que ya han sido resueltas con una sentencia, aunque los abogados intentan hacerlo algunas veces, pero parece no ser un problema que cree muchos, digamos, asuntos legítimos. Ahora, volviendo a esta regla que le permite al Tribunal de Insolvencia o instruye al juez que considere el escenario internacional para la interpretación de la ley modelo, estaba discutiendo con David Sotomontes en un panel eh, y hablábamos que si el juez debe seguir la ley, la constitución, pero hay algún tipo de autorización para utilizar interpretación de ley internacional. ¿Tú has utilizado de pronto, aprovechado esta cláusula que le permite al juez aprovechar o utilizar bases de ley internacional? Bueno, yo creo que
La pregunta es, ¿esta cláusula de la ley modelo tiene el espíritu de la ley modelo? De alguna manera nos permite o requiere o exige que el juez ignore la ley aplicable en su jurisdicción. Y creo que la respuesta es claro que no. Lo que esto hace es, en nuestro estatuto, es que autoriza, permite, quizás instruye, permite, le dirige, instruye al juez que considere ese contexto en la interpretación del capítulo 15 y del resto del estatuto, especialmente en esta práctica, porque la interpretación es algo que hago todos los días. Sería imposible aplicar la ley en cada situación específica que surja en el futuro. Y así aparezcan esquemas de mucho detalle, siempre tenemos la necesidad, especialmente con los negocios en emergencia financiera. Si empezamos con el supuesto de que las cosas están complicadas, que quizás haya algún malentendido. Un abogado una vez dijo en el contexto de una mediación, dijo, esto es una corte de bancarrota, nunca va a haber suficiente dinero para pagarle a todas las personas. Pero es una cuestión de interpretación y ciertamente he revisado todo tipo de fuentes para hacer un buen trabajo e interpretar los estatutos. Creo que eso es parte de mi trabajo. Bueno, estoy totalmente de acuerdo. Creo que dado el origen internacional de la ley modelo, en la manera en la que se debe asumir, esto es para los jueces de ley civil y los jueces de derecho consuetudinario tienen mucha discreción para esta interpretación. Cada vez que un juez decide un caso en Estados Unidos, tiene mucho poder discrecional para hacer interpretaciones, mientras que estamos en el derecho civil, vemos que hay más restricciones para interpretar la ley. Este tipo de advertencia que nos da la ley modelo ahora en cuanto al origen internacional creo que es muy útil para los jueces de derecho civil para entender que él o ella tienen que ir más allá de lo que esta persona haría normalmente en la interpretación de la ley. Thank you very much. Thank you very much, Francisco. Thank you very much, Judge Stong. The next Jen that registered are gonna have the chance to continue to. Adelante. Creo que habría infinitas preguntas para seguir haciéndole a ella y a Steve. Así que muy afortunados la Next Gen, la siguiente generación que tienen esta oportunidad. Muchísimas gracias de verdad por compartir todos sus conocimientos y muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias a los doctores. A continuación le doy la palabra al doctor Luis Fernando Alvarado para que presente al siguiente conferencista. Antes de presentar al conferencista, quería compartir con ustedes circunstancias que ocurren en el desarrollo de este tipo de actos. La primera fue el inconveniente de anoche con las restricciones de cupo en el piso 51. La segunda que nos presentó esta mañana fue el aborto de un aterrizaje en esta ciudad de Cartagena por mal tiempo que nos provocó un atraso en los programas, pero los invito muy cordial y respetuosamente a compartir la fiesta que tenemos esta noche
desde las 9 de la noche, sin ninguna discriminación ni restricción, va a ser en este mismo sitio, donde de 10 a 11 de la noche va a interpretar la orquesta del Poli Barragán, que es un conocido músico de la costa caribe, y va a haber un intermedio de vallenatos entre 11 y 12, y entre 12 y 1 de la mañana nuevamente viene la orquesta del Poli, en donde va a haber salsa y donde va a haber música de toda la que nos gusta a quienes queremos compartir la alegría que nos causa este encuentro. De manera que quería anunciarles a ustedes eso, pedirles comprensión y paso entonces, si está el doctor Néstor Humberto, a presentar al doctor Martínez. Doctor Néstor Humberto Martínez, bienvenido. Realmente para este evento constituye un verdadero privilegio contar con su presencia. El esfuerzo que usted está realizando para estar aquí con nosotros nos produce un sentimiento profundo de agradecimiento. Quiero destacar, todos conocen al doctor Néstor Humberto Martínez, quien fue ministro de Justicia, ministro de Gobierno, ministro de la Presidencia, fiscal general de la Nación, ex superintendente bancario, es decir, su nombre es tan conocido por todos los colombianos que sobra una presentación por sus cargos. Lo tenemos a usted aquí, doctor Néstor Humberto, como amigo de todos, como una persona que desde el campo público y privado se ha distinguido por un inteligente, brillante y dedicado ejercicio profesional. Y le concedo entonces, doctor Néstor Humberto, el uso de la palabra, dándole un abrazo fraternal y un saludo muy efusivo. Muchas gracias, Néstor Humberto. Pues doctor Alvarado, muchas gracias por su invitación. Ha sido usted muy generoso por sus palabras. Un saludo muy especial a todos los señores miembros del instituto que comparecen a este simposio. Y procedo en consecuencia a hablarles del tema que me ha sido asignado sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Este es un concepto que ha ido creciendo en el derecho sajón y en las instituciones de estirpe latinas. En Estados Unidos existe ya la responsabilidad penal de las personas jurídicas a partir del año 2000 en España, del año 2010 en España. En el Perú existe la responsabilidad penal de las personas jurídicas y este es un tema que con mucha vehemencia se ha empezado a discutir entre nosotros sobre una premisa que yo creo que vale la pena controvertir, y es que se sostiene que en Colombia no existe la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y yo creo que ese es un concepto francamente deleznable en la medida en que si se entiende por responsabilidad penal la potestas del Estado para imponer penas a las personas jurídicas cuando sus administradores incurren en violaciones de la ley penal, pues realmente en Colombia tenemos responsabilidad penal de las sociedades y de las fundaciones y de las personas jurídicas en general. Lo que no existe es la culpa penal, pero por un concepto de la esencia, y es que no se le puede imputar dolo o culpa
como conducta antijurídica desde el punto de vista de lo punitivo al ente moral, a la ficción que da lugar a la persona jurídica, pero por supuesto sí hay responsabilidad de naturaleza administrativa derivada de la comisión de ilícitos de naturaleza penal. Eso existe en Colombia y existe desde hace años, de tal manera que yo sí creo que de una manera un poco ligera se sostiene que en Colombia no existe esa responsabilidad penal de la persona jurídica. De hecho, la ley consagra, como lo vamos a ver, la liquidación de personas jurídicas cuando se incurren en delitos, las sanciones de carácter económico, las multas, las inhabilidades, en fin, todo un catálogo, toda una suerte de sanciones que realmente permiten, a mi juicio, muy respetuosamente debo decirlo, afirmar que ese tipo de responsabilidad existe. Pero además por una particularidad de la legislación colombiana, y es que a diferencia de las otras legislaciones, en Colombia conservamos un sistema de inspección y vigilancia que la Constitución radica en cabeza del presidente de la República, y eso hace que por delegación del presidente las superintendencias ejerzan una inspección sobre las sociedades, el presidente ejerce una inspección sobre las instituciones de utilidad común, y en la medida en que las personas jurídicas están sometidas a vigilancia, que no existe en España, que no existe en los Estados Unidos, que no existe en Perú, existe por esa vía del control estatal sobre las sociedades la posibilidad de ejercer una capacidad del Estado oficial para imponer ese tipo de responsabilidad penal. Ahora bien, en los últimos años se ha consagrado una responsabilidad administrativa creciente por violación a la ley penal imputable a los administradores de las personas jurídicas, que genera sanciones o consecuencias justamente para esas personas jurídicas. Podríamos decir que, por ejemplo, y esto no es nuevo, la ley 906, que es el Código de Procedimiento Penal, establece en su artículo 91 la posibilidad de que por vía del proceso penal se establezcan actuaciones que incidan sobre las personas jurídicas cuando sus administradores han incurrido en delitos. Específicamente sostiene el artículo 91 del Código de Procedimiento Penal que a petición de la Fiscalía, el juez de control de garantías, antes de la acusación, esto es increíble porque aparece como una medida, como una cautela, antes siquiera de haber sido condenado el administrador, representante legal, miembro de junta directiva, antes de la acusación, el juez puede ordenarle a la autoridad competente suspender la personalidad jurídica e inclusive ordenar el cierre de las oficinas y de las sucursales. Por ejemplo, si estamos frente a un delito de captación masiva y habitual, podría el fiscal decirle al juez de control de garantías que como una cautela antes de la acusación, en esos casos, ordene suspender la personalidad jurídica para que no se continúe en el proceso de captación de recursos y en todo caso que se cierren las oficinas. Esto parece inédito a los ojos de los colegas y de la opinión pública en general, porque son disposiciones ya muy antiguas. Estamos hablando de la ley 906, del actual Código de Procedimiento Penal, y la verdad, el desconocimiento que existe sobre esta norma, que es típica de responsabilidad penal de la persona jurídica, no se conoce, no se ha difundido, pero lo peor, no se ha ejercido con conocimiento de la academia.
Inclusive, dice esa misma disposición del Código de Procedimiento Penal que hay lugar a cancelar la personalidad jurídica, es decir, que la cautela se convierta como una medida de carácter definitivo cuando la sentencia sea condenatoria. Entonces, en ese sentido, tendríamos que mencionar que inclusive en el curso, en el trámite del proceso penal, hay lugar a que se logre discernir una forma de responsabilidad penal de la propia persona jurídica, por supuesto, por la conducta de sus administradores, que terminará vinculando y siendo imputable a la fundación, a la corporación, a la cooperativa, a la sociedad, según se trate, es decir, frente a todas esas modalidades de personalidad jurídica. Una segunda disposición que vale la pena mencionar podría ser toda esta normativa que ha venido acompañando la acción del Estado en la lucha contra la corrupción, señalando responsabilidad a cargo de las personas jurídicas respecto de la conducta de los administradores. Más recientemente, la ley 2195 del año 22, pero esto toma raíces en una legislación de comienzos de esta década. La ley 2195 estableció una responsabilidad administrativa sancionatoria en casos de corrupción. Y en consecuencia establece esa ley, y eso es muy importante, para referir que existe una responsabilidad penal de la persona jurídica, que hay lugar a establecer sanciones de muy diversa estirpe, multas de 200 salarios mínimos legales mensuales, causales de inhabilitación para la contratación pública, la imposibilidad de recibir subsidios o incentivos dispuestos por el gobierno por un plazo de 10 años, la remoción misma de los administradores, en fin, responsabilidad penal de la persona jurídica cuando sus administradores hayan incurrido en delitos contra la administración pública, en delitos contra el medio ambiente. Yo diría que esta es una normativa realmente de avanzada frente a tanto delito que el ecocidio, frente a todas estas formas de ultraje al medio ambiente que tienen una categorización penal. Ya la ley establece la responsabilidad penal de la sociedad. Delitos contra el orden económico y social, por financiación del terrorismo y por supuesto, delitos contra el patrimonio público. En fin, en estos casos establece la ley 2195 que estoy refiriendo, que si se dicta sentencia, se generan estas sanciones, sentencia contra los administradores, por supuesto, sentencia de naturaleza penal, inmediatamente, colateralmente, se causa una responsabilidad penal, de estirpe penal, contra la persona jurídica a la que sirven esos administradores. Y algo muy importante que se estableció en el pasado y que tiene antecedentes muy específicos, y es que puede ser que no haya habido sentencia, porque los administradores hayan obtenido un principio de oportunidad, es decir, ellos comparecen ante la Fiscalía General de la Nación, denuncian un cohecho, lo establece el Código de Procedimiento Penal, la posibilidad de obtener un principio de oportunidad en casos de la denuncia de cohechos,
Y en ese caso, si se obtiene un principio de oportunidad, también hay lugar a la responsabilidad penal de la sociedad, lo cual es muy importante porque si no quedaría en estado de impunidad absoluta la responsabilidad de la sociedad por el mero hecho de que uno de sus administradores obtenga el beneficio de suspender la acción penal en relación con él cuando quiera que ha colaborado con la justicia para desenmascarar un delito. Entonces, si por ejemplo el representante legal de una sociedad incurre en un cohecho del cual es beneficiario un servidor público, por supuesto, y el administrador corre a la fiscalía a denunciar el cohecho y le dan el principio de oportunidad, pues necesariamente habrá sanción para el servidor público, pero no escapa de la sanción penal la sociedad en la medida en que la ley 2195 establece que esa responsabilidad societaria o de la persona jurídica deriva también de la existencia de un principio de oportunidad. Y esta normativa ha establecido un concepto que es muy importante, que ya tiene antecedentes en el derecho sajón y en el derecho español particularmente, y es la responsabilidad de la persona jurídica cuando no se establecen sistemas adecuados de control de los riesgos. Entonces, dice la ley 2195 que también habrá lugar a este tipo de responsabilidad administrativa sancionatoria cuando la persona jurídica haya consentido o tolerado la conducta punible de acuerdo a los controles de riesgo. En Estados Unidos, por ejemplo, y esto es lo que ha permitido desarrollar todo este régimen de compliance, si las personas jurídicas tienen unos estándares de control interno, de control de riesgo importantes, se exime de esa responsabilidad penal a la administración. Ese concepto fue traído a la legislación colombiana en el año 2022. Eso es muy importante porque amén de la responsabilidad de los administradores, las sociedades o las personas jurídicas pueden terminar respondiendo por las conductas de miembros de junta, presidentes, gerentes de compañías, en la medida en que esos directores no hayan obrado de acuerdo con un estándar mínimo desde el punto de vista de control de riesgos, como se establece hoy en el derecho comparado. Eso es lo que hace que hoy por hoy sea realmente muy importante todos los servicios de compliance que se están desarrollando y que han llegado a Colombia más recientemente y que le están poniendo unos niveles de controles para los riesgos sistémicos, para evitar la corrupción, para evitar la financiación del terrorismo, para evitar delitos contra el medio ambiente, y que implica someter a las personas jurídicas a unos costos importantes, ciertamente, desde el punto de vista de las auditorías internas a las que terminan obligándose estas sociedades o estas personas jurídicas. Habría que mencionar, por ejemplo, también que mediante la ley de soborno transnacional o de soborno internacional, la ley 1778 del 2016, Colombia entró en todo el régimen de la responsabilidad penal de los administradores y de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Recordarán ustedes que esta ley le asignó a la Superintendencia de Sociedades la facultad de investigar conductas de soborno o de cohecho que se hayan iniciado en territorio colombiano y que se concluyan en el exterior o inclusive en el propio territorio colombiano,
cuando el beneficiario de esos beneficios ilícitos o de esas coimas, para llamarlas en su nombre propio, sean servidores públicos extranjeros. En ese caso, la sociedad y sus matrices y la sociedad y sus subordinadas que hayan tolerado, consentido o hayan obtenido beneficios por esas conductas delictivas, tendrán que responder y estarán sujetas a sanciones por parte de la Superintendencia de Sociedades que llegan a los 200.000 salarios mínimos legales mensuales, a la inhabilidad hasta por 20 años, como es de conocimiento de todos nosotros, y la sanción, digamos, desde el punto de vista reputacional, de publicar periódicamente la sanción a que se expone una persona jurídica para que sea de conocimiento de toda la comunidad. Esta ley de soborno transnacional, que para Colombia fue muy importante como prerequisito para entrar a la OCDE, tiene, a mi juicio, como las convenciones internacionales de lucha contra la corrupción internacional y en particular contra el soborno transnacional, tienen unos pecados de su esencia. Y es que tanto la Convención de la OCDE del año de 1997 como la Convención de Naciones Unidas del año 2004 parten del hecho de que estas conductas penales en su iter criminis nacen en un territorio de los estados parte de estas convenciones y concluyen en el territorio de otro estado parte. Es decir, el delito, y hablemos de un cohecho, en donde se haga el ofrecimiento a un servidor público del extranjero de una canonjía, de un beneficio, de un privilegio, de un dinero, de una coima, que es un delito de medio. Este no es un delito de resultado, porque el cohecho se comete y se tipifica por el mero ofrecimiento. Así no haya el perfeccionamiento de la dádiva o de la entrega. Si se inicia en un país de las convenciones de Naciones Unidas o de la OCDE, y si además se ejecuta, se le ofrece al servidor extranjero de Colombia y se le paga en un país de Centroamérica, pues el delito se habrá cometido en las dos jurisdicciones. Y el régimen convencional, tanto el de la OCDE como el de Naciones Unidas, le otorga competencia a la jurisdicción del país agresor, no del país afectado. Permítanme un ejemplo de carne y hueso. Si hubo cohechos u ofrecimientos de dinero desde Brasil hacia Colombia en el famoso caso de Odebrecht, fíjense ustedes que es un disparate sostener la competencia concurrente de las dos jurisdicciones por el principio del non bis in idem. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si los países desarrollados, que son los que hacen estas convenciones, que son los que dictan estas normas del derecho internacional público, particularmente países europeos, los países Estados Unidos, Canadá, etcétera, etcétera.
establecen que hay una jurisdicción concurrente y que no se puede en los dos países condenar, por supuesto, la misma conducta por el non bis in idem, llegándose al extremo de decir que entre las partes debe llegarse a un diálogo para que se condene por la jurisdicción en donde resulte más adecuada la sanción, entre comillas, más adecuada. Se está reconociendo en el derecho de las convenciones que no haya lugar o que sea posible que no haya lugar a la sanción en el lugar de los países afectados. Entonces resulta que protegiendo a sus propias empresas y a sus propios oficiales de las empresas de los países industrializados, si se inician las investigaciones, si se producen las condenas en esos países industrializados y no donde finalmente concluyen los actos de corrupción mediante sobornos, coimas o beneficios a servidores extranjeros de países en vía de desarrollo en África o en Latinoamérica, pues va a quedar en absoluta impunidad esa conducta en el territorio o jurisdicción del país afectado. Y ese no puede ser el orden de las cosas, porque desde el punto de vista de los valores comprometidos, de los derechos o bienes jurídicos protegidos, evidentemente la integridad de la administración pública debe protegerse con mayor valía en el país de nacionalidad del servidor público que ha aceptado la coima o el beneficio. Pero ahí no terminan los problemas. Y es que si se le asigna responsabilidad en estas leyes de soborno transnacional a los países promotores de la corrupción, y ustedes saben que en algunos países, por ejemplo de Europa, la financiación de proyectos de inversión incorporan porcentajes para hacer pagos que no requieren soporte frente a los bancos de comercio exterior, que supuestamente son las coimas que se pagan en América Latina y en África misma, pues obviamente en esos casos termina prohijándose las conductas de corrupción, pero lo que es más grave es que la acción de incautación de los bienes del victimario o agresor del régimen penal como forma de restablecimiento del derecho en favor de las víctimas, opera en favor de los países desarrollados y no de los países en vía de desarrollo, que son los que terminan siendo lesionados con esas conductas. Entonces, si se gesta un caso de corrupción en un país europeo, para concluirse en Colombia, y hay lugar al inicio de la acción en el país del exterior, se puede dar el caso de que el comiso o la incautación de bienes obre en beneficio del país desarrollado y no del país afectado, lo cual es francamente inconcebible. Es calamitoso que el orden jurídico internacional haya planteado este orden de cosas para dar lugar a un sistema que a mi modo de ver lo que trata es de proteger las industrias que tienen prácticas de corrupción y que obviamente no pueden ser tocadas en los países en desarrollo cuando han sido objeto ya de sanciones en los países que han generado la agresión, la afectación a la integridad de la administración pública en nuestros países. Me parece que el estado de cosas lo lleva a uno a pensar que este régimen de responsabilidad penal internacional de las personas jurídicas está por rehacerse, pero claro, eso implica que los países desarrollados entiendan que su función no es la de proteger sus empresas
y proteger a los administradores y oficiales de sus empresas, sino proteger los valores y el orden jurídico cuando se trata del soborno transnacional, lo que implicaría que deba existir una competencia prevalente o preferente por parte de las jurisdicciones de los países lesionados con los actos de corrupción. Ese es un tema sobre el cual tiene que haber conciencia, tiene que generarse una cultura y en algún momento nosotros tenemos que avanzar en esa reforma a nivel del régimen de convenciones. Otra forma de responsabilidad penal o responsabilidad de las sociedades o de las personas jurídicas por conductas de naturaleza penal tiene que ver con las inhabilidades que surgen en el proceso de contratación pública para las sociedades que incurren en actos que son conductas que los tratados internacionales consideran como de corrupción o cuando se trata de casos de soborno internacional. En esos casos, el artículo 8 de la Ley 80 del Estatuto de Contratación, tal como ha venido siendo modificado, establece que aparte de la responsabilidad del administrador, cuando ha sido condenado un administrador por corrupción o por soborno transnacional, la sociedad para la cual presta sus servicios, inclusive las matrices y subordinadas de esa sociedad o los grupos societarios en su conjunto, cuando se pruebe que es política de esos grupos la realización ominosa de casos de corrupción, terminen inhabilitados para la contratación pública. Es una inhabilidad que en los términos del actual artículo 8 de la Ley 80 es de carácter permanente y que ha venido sufriendo algunas modificaciones desde la Ley 80, pasando por la Ley 1150, por la Ley 1474 del 2011, pero tal cual como está hoy vigente en la Ley 1778 del 16, es de carácter permanente y da lugar a la inhabilidad, De tal manera que esas sociedades no pueden concurrir en procesos de contratación ni sus grupos económicos si se logra establecer que ha sido una política inspirada en el conjunto de las sociedades que se encuentran afectas al desarrollo de un mismo interés o que buscan un mismo propósito o que tienen una unidad de dirección, como corresponde al régimen de conglomerados societarios, tal como se desarrolla en el Código de Comercio colombiano. Otro caso muy interesante en el cual debería existir, y fíjense ustedes, francamente no hay responsabilidad penal de las personas jurídicas, es en el caso de la omisión de activos. Y menciono en particular este caso como delitos de carácter fiscal desde la tipificación de esta conducta en la Ley 2010, la Ley 2010 del año 19. Ustedes saben que uno de los temas de mayor discusión que ha generado mayor debate desde el punto de vista de la política fiscal de los países tiene que ver con la penalización de la evasión fiscal. Evasión que puede darse o por la omisión de activos o por la generación de pasivos ficticios o por la defraudación en la medida en que no haya
que no se presente la declaración de renta por parte de los contribuyentes obligados a ello, o simplemente porque se gesten estructuras de evasión tributaria. Ese tipo de conductas fueron tipificadas en la ley 2010 como tipos penales a partir del artículo 71 de la ley y fueron incorporadas al Estatuto Penal colombiano a partir del artículo 434 del Código Penal. Lo que a mí me interesa mencionar es el concepto. Uno entendería que si hay una práctica evasiva del impuesto mediante una conducta que resulta punible a la luz de la ley penal, pues esa práctica que hace responsable al contribuyente debería ser generadora de sanción penal respecto de la persona jurídica cuando es contribuyente. Pero es que permítanme, les doy lectura solo a uno de estos artículos. Veamos el de la omisión de activos. El contribuyente que omita activos o declare un menor valor de los activos o declare pasivos inexistentes en la declaración del impuesto sobre la renta por un valor igual o superior a 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes definido por liquidación oficial de la autoridad tributaria, incurrirá en prisión de 48 a 108 meses de prisión. Entonces, el sujeto activo de esa conducta penal es el contribuyente, pero no puede ser el contribuyente persona jurídica, o sea, no puede ser, este tipo penal no puede estar referido a la sociedad, porque la sociedad no puede incurrir en prisión de 48 a 108 meses, tal como lo establece la ley penal. En esos casos, queda claro que la conducta le debe ser deferida es al administrador que consta que el contribuyente persona jurídica omita el activo o declare el menor valor del activo o declare un pasivo inexistente. Sin embargo, esto no tiene hasta hoy un tratamiento concreto, desarrollado, y se está discutiendo, según ha trascendido, la manera como se generaría esta responsabilidad penal en el caso de la reforma tributaria que está tramitando el gobierno en curso. Habrá que ver cómo llega esto. Pero lo que quiero mencionar es que no aparece en la legislación una responsabilidad específica para las sociedades que incurren en esas modalidades de evasión fiscal y mostrar la ligereza, la irresponsabilidad, si se quiere, como se ha venido tramitando, como se ha venido abordando este tema del derecho penal tributario, en donde confluye la acción de los tributaristas y de los expertos en derecho penal, porque inclusive las conductas al describirse, al establecer la tipicidad de la conducta, a mi juicio terminan siendo conductas que son de imposible realización desde el punto de vista punitivo. Fíjense ustedes nomás esta norma para no hacer tediosa esta presentación y podríamos, por supuesto, extendernos mucho más. Pero miren, la norma que les estoy comentando dice: el contribuyente que omita activos en la declaración del impuesto sobre la renta. Y hemos dicho que ese contribuyente es, por supuesto, ante todo una persona natural, que no declara, que no presenta en su declaración de renta los activos, omite activos. Caray, la pluma del penalista que redactó esta norma jamás ha hecho una declaración de renta. Yo creo que nunca ha pagado un impuesto de renta, porque no sabe que en las declaraciones que son de renta, que son de ingresos, jamás se relacionan los activos. Por eso es un delito imposible.
Todos los contribuyentes, personas naturales, omitimos activos en la declaración del impuesto sobre la renta porque es que no estamos obligados a relacionar activo alguno. Entonces, ese tipo penal no existe en la práctica. Y eso es parte de la irresponsabilidad, como se ha venido manejando estos temas de la responsabilidad penal en materia fiscal. Otro aspecto, y dada la naturaleza del foro, que me honro en compartir en la mañana de hoy, tendría que ver con el tema de la responsabilidad penal del quien se declara insolvente de manera dolosa. Hasta cuando tuvimos en Colombia una ley de quiebras en el Código de Comercio, recordarán ustedes que había un régimen penal de la quiebra. Eso desapareció en el día de hoy. Y desapareció porque la ley 1116 y la ley 222 del año 95 realmente no establecen regímenes de responsabilidad penal para los casos de suspensión de pagos o de alzamiento de bienes. Recordarán ustedes que la ley 1116, por ejemplo, establece una inhabilidad para ejercer el comercio, pero cuando se utilice la empresa para defraudar a los acreedores o que se destruyan los bienes que conforman el patrimonio o que se malversan o dilapidan los bienes para dar lugar al proceso de liquidación judicial, etcétera, etcétera. Esas conductas que podrían dar lugar a la responsabilidad penal de la persona jurídica, hoy simplemente dan lugar a una inhabilidad para el ejercicio del comercio y no tiene un régimen específico de punabilidad. Ahora, si hay un alzamiento de bienes, si la suspensión se generó en parte con algunas falsedades en documentos públicos, en estados financieros, esas conductas típicas pues siempre las va a conocer el derecho penal y allí habrá una responsabilidad para los administradores. Pero no hay con especificidad un régimen en donde las autoridades, por ejemplo las superintendencias, tengan unas competencias específicas. De hecho, tal vez es la ley 222 la que establece que la superintendencia compulsará copias de los delitos que encuentre, pero no desarrolla régimen administrativo sancionatorio derivado de esas conductas que constituyen ilícitos penales. En esas materias yo creería que estamos enfrentando un grave vacío y el derecho societario, el derecho penal y el derecho concursal deberían concurrir a la revisión de esos temas para poner al día nuestra legislación en esas materias. A manera de síntesis podríamos continuar hablando, pero ya nos hemos pasado de la 1 de la tarde. Yo entiendo que han tenido una actividad realmente fatigante a lo largo de la mañana. Permítanme concluir diciendo que Colombia, en la medida en que tiene un régimen de inspección y vigilancia sobre las personas jurídicas y en particular sobre las sociedades, los establecimientos de crédito y las instituciones de utilidad común, tiene los instrumentos institucionales para hacer efectiva la responsabilidad en el ámbito administrativo por conductas penales de sus administradores, que en síntesis es lo que en el mundo contemporáneo se conoce como régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Este no es un tema nuevo realmente entre nosotros. No podemos decir ligeramente que hay un ayuno normativo de derecho positivo en Colombia al respecto, porque la verdad es que sí contamos los colombianos con un régimen legal de responsabilidad de las personas jurídicas.
A todos ustedes muchas gracias por escucharme, por su interés y por la invitación que me han cursado para platicar sobre estos temas. Feliz tarde para todos. Muchas gracias al doctor Néstor Humberto. Agradecemos a nuestros conferencistas y panelistas que nos acompañaron en la mañana del día de hoy, así como a todos ustedes. Esperamos su puntual regreso a las 2:30, donde tendremos la conferencia del doctor Juan Camilo Restrepo. Por favor, sean muy puntuales. Gracias.